con respecto a la evaluación. ¿Ya? Muy bien, la clase anterior estuvimos revisando lo que era conceptos básicos relacionados con cinemática, ¿ya? Comenzando desde el principal que tiene que ver con el punto sistema de referencia, y posterior a eso analizamos los primeros 4 conceptos que eran camino recorrido, desplazamiento, rapidez y velocidad. Hoy día vamos en el quinto y con esos 5 tenemos la posibilidad ya de realizar todo el estudio de cinemática que corresponde a esta asignatura. Bien, en realidad esos 5 conceptos los vamos a ir aplicando posteriormente en distintos tipos de movimiento. Muy bien, entonces vamos a comenzar y déjenme ver si es que pongo la pizarra acá. Con 2 definiciones que de alguna manera se relacionan con lo de ayer tuvimos, ¿cierto? Con lo de ayer, y que tienen relación con la rapidez y la velocidad, porque dentro de los comentarios que hicimos, yo les preguntaba, ¿cierto? Y ustedes me trataron de explicar qué era o cómo se llamaba ese instrumento que estaba en los vehículos, ¿se acuerdan? Y por ahí concluimos, o me mencionaron que le llamaban velocímetro, pero en rigor no nos dice la velocidad de nada, ¿ya? Solamente nos dice la rapidez, por ahí explicamos eso. Sin embargo, yo les aclaré algo, les dije que en realidad lo que nos dice es la rapidez media, ¿ya? ¿Y qué es la rapidez? Perdón, la rapidez instantánea. La rapidez instantánea. ¿Y qué es la rapidez instantánea? Y eso vamos a comenzar hoy día a definir junto con el concepto de velocidad instantánea, ¿ya? Así que vamos a anotar acá como primer concepto rapidez instantánea. Muy bien, rapidez instantánea. Y vamos a anotar la definición de esto, que es bastante simple, ¿ya? Y dice lo siguiente. Corresponde a la rapidez de un objeto en cualquier instante de tiempo. Entonces, con esta definición ya nos queda más claro, ¿cierto? Que cada vez que leemos la velocidad o rapidez en realidad del vehículo, en realidad estamos viendo la rapidez instantánea. Ese instrumento nos muestra la rapidez en cualquier instante de tiempo. ¿Bien? Y hasta ahí la definición, nada más. ¿Ya? Y juntamente con esta definición aparece la otra de velocidad instantánea. Bien. Velocidad instantánea. ¿Y a quién se le ocurre cuál sería la definición de velocidad instantánea? ¿Alguna idea? Perdón, profesor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuál sería la definición de velocidad instantánea? ¿Cómo podríamos definirla? Si es que a alguien se le ocurre cómo. ¿No? ¿Están temerosos de responder? ¿Será la que se logra al poder salir de la inercia? No, no es precisamente eso. Póngale cero, bro. Definir. Sí, escucho. Quizás corresponde a la velocidad entre ciertos espacios, ciertas distancias.
casi, pero vamos a explicarlo de esta manera, bien. Porque claro, si nosotros leemos rapidez instantánea, que corresponde a la rapidez en cualquier instante de tiempo, podríamos definir velocidad instantánea como lo mismo, corresponde a la velocidad de un objeto en cualquier instante de tiempo. El problema está en que recordemos que la velocidad, ¿qué tipo de magnitud es? ¿Escalar o vectorial? ¿Vectorial? Vectorial. Por lo tanto, ¿qué tiene que tener? ¿Cuáles son los 3 elementos básicos? Módulo, ¿Ah? sentido y dirección. Y dirección. Perfecto, muy bien, muy bien. No se olviden, recuerden eso, que ese dato que parezca tan trivial y tan básico, ¿cierto? De que otra vez está preguntando la misma cuestión, sirve para entender muchas cosas de las que tenemos que ir haciendo después, más adelante. Una de ellas es esto, definir velocidad instantánea. Porque si yo, por ejemplo, tengo un vehículo acá, harto raro el vehículo, voy a dibujar de nuevo. Un vehículo y le saco una foto al vehículo en la carretera, ¿ya? Yo le saco una foto y tengo esta imagen, ¿ya? Y además de la foto, yo sé que marca 60 kilómetros por hora. Bien, le saqué una foto y me marca 60 kilómetros por hora. Muy bien. ¿Alguien me podría decir la velocidad de ese vehículo? 60 kilómetros por hora. ¿Estás seguro? Esa es la rapidez. Ah, esa es la rapidez, no es la velocidad. ¿Y quién me falta para saber la velocidad? El sentido o la dirección. Ya, muy bien. Ese es el detalle. ¿Se fijan? Nuevamente estamos mostrando acá que si yo saco una foto, lo que estoy viendo ahí es la rapidez y la rapidez instantánea, la rapidez que lleva en ese instante de tiempo. Pero para yo poder saber la velocidad, necesito conocer su dirección y sentido, porque si no, no completo los datos para tener velocidad. Por lo tanto, yo lo que necesito es tener una segunda foto en un pequeño lapso de tiempo adicional, ¿bien? Y que me marque, por ejemplo, que el vehículo ahora va ahí. Una foto casi inmediatamente después de la otra, pero dos fotos juntas. Y si yo dibujo esa segunda foto, ¿podría decir ahora la velocidad del vehículo? Según yo, sí. ¿Cuál sería? 60 kilómetros por hora, sentido hacia la izquierda o hacia ¿Podría abajo. ser la velocidad final menos la velocidad inicial? O sea, la rapidez final menos la rapidez inicial. Y ahí podría ser un cálculo, ¿o no? No, ahí nos vamos a meter en otro tema, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero por ahora, su compañero está un poquito más acertado en lo que me decía, salvo porque tiene cambiado las manos, parece, o yo lo veo al revés. Pero va hacia allá, ¿ya? Porque el azul fue lo primero que dibujé Es que después el parece rojo. ese es un auto viejo. Los autos nuevos tienen la parte de abajo más baja, vos, profe. Profe, Pero, tiene que marcar la dirección de las luces para cachar para dónde vamos. Es pero que si va retrocediendo, el lado derecho sí, po, no sabemos, va ¿ya? retrocediendo. Ya, ya. Pero bueno, la cosa es que, ¿qué es lo que necesité acá? Necesité dos fotografías o en rigor, ya para la definición que la vamos a anotar a continuación, vamos a decir que corresponde a la velocidad de un objeto en un pequeño lapso de tiempo. Es decir, yo no puedo decir la velocidad si no dejo pasar un pequeñísimo lapso de tiempo para ver el sentido y dirección del movimiento del objeto. ¿Bien? Pero ojo,
un pequeñísimo lapso de tiempo. Si el tiempo yo no lo puedo decir, bueno, un pequeño lapso de tiempo, 2 horas. No, porque en 2 horas ya eso se transforma en una velocidad media, porque puede variar la velocidad en todo ese tramo, en ese tiempo. Entonces estamos hablando de un pequeño delta de tiempo, pero pequeñísimo, una derivada de tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, recién ahí nosotros podríamos conocer su velocidad instantánea. ¿Ya? Eso es un detalle importante y que tienen que recordar siempre. Rapidez es escalar, velocidad es vectorial. Y al ser vectorial necesita contener el módulo, la dirección y el sentido para completar la información de esa magnitud vectorial. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ir con el concepto que nos falta, que es aceleración. Vamos a hacerlo acá al lado mejor para despejar. Recuerden que yo les pongo esta imagen después ahí para que la vayan revisando. Aceleración media. Bien, que lo vamos a identificar con este símbolo, AM. Y fíjense que es una magnitud vectorial. ¿De dónde surge la aceleración? Vamos a notar aquí a continuación el significado o conceptualmente qué es la aceleración. ¿Ya? Y vamos a notar acá que corresponde al cambio de velocidad, corresponde al cambio o en la velocidad, al cambio en la velocidad instantánea de un objeto. Bien, eso es en términos generales lo que significa aceleración. Bien, ahora yo les voy a hacer un par de Profe, ¿puede preguntas. correr un poquito la pantalla para ver los datos del otro? Para enchufarme un poquito, por favor. Ya, ahí me devuelvo al tiro. Bueno, ahí estaba el concepto, después nos vamos a volver al tiro. Pero el concepto de aceleración, yo les voy a hacer dos preguntas. Muchas Después gracias. vuelvo a la definición. Dice, la primera pregunta es, ¿un vehículo que va a gran velocidad va acelerado? Sí, Gracias por la respuesta. sí, ¿Sí? sí Depende, va acelerado. O sea, depende porque a no ver, me dijo si es que la velocidad es constante. Por ejemplo, si el vehículo va a 220 kilómetros por hora, ¿es un vehículo que va acelerado? O sea, aquí hay una velocidad constante, pero acelerado el cambio de velocidad, pues si aumentara la velocidad ahí se estaría acelerando ese lapso entre la velocidad inicial y la velocidad final, es como la Ya, aceleración. perfecto, por ahí estamos bien, estamos bien. Segunda Profe, pregunta. Lo vamos a aclarar a está continuación. bien. Dígame. No, no. Yo pensaba dar su respuesta, pero si esa está bien, está bien. Ya, pero lo vamos a aclarar en todo caso después de la segunda pregunta. La segunda pregunta es, si un vehículo frena, ¿acelera? Yo creo que sí. ¿En qué sentido? Oye, Yo está creo haciendo que sí, preguntas porque muy abiertas, profe. Está Por haciendo la, preguntas de artillería. por la definición que dio usted, sí, pues, estaría acelerando. Ya, ¿por qué? Sí, porque un cambio de velocidad, pues, de una velocidad que llevaba a una velocidad mínima es un cambio. Entonces es una aceleración, pero a la inversa. Muy profesor, bien. podría ser de que para que haya aceleración tendría que, además de bajar, o sea, podría cambiar, hacer un cambio en la velocidad o en la dirección. O sea, y en la dirección, o sea, que haya más de un dato que cambie. Muy buena pregunta. Eh, con eso me surge una tercera pregunta para ustedes y les voy a responder todo.
¿Puede un vehículo tomar una curva con una velocidad constante? No. Sí, depende Eh, de la amplitud de la curva y de la manera en la que tome la curva. pero, O esa respuesta de eh, Fórmula 1. Mire, vamos a poner un no. valor ficticio. Va a 10 kilómetros por hora un vehículo y tiene que tomar una curva. Sí puede. ¿Sí? ¿Puede hacerlo con velocidad constante? ¿Están todos de acuerdo? ¿O alguien no? Pero, ¿velocidad constante o rapidez? O Velocidad aceleración, perdón. constante. Velocidad constante. Mantener una velocidad constante como la que estoy indicando ahí. Puede, Sí, si viene sí, así a 10 kilómetros por hora, ¿puede tomar la curva con velocidad constante? yo creo que sí, por la definición que usted dio antes, que corresponde a la velocidad de un objeto en un pequeño lapso de tiempo. O sea, basta que Ya, nosotros monitoreemos, le saquemos una foto en un segundo en diferencia del otro y va a llevar la misma velocidad. Entonces, mi respuesta sería afirmativa. ya. ¿Alguien más tiene otra opinión? Bueno, estaría cambiando el sentido del vehículo y ya no sé qué pasaría a ser como una rapidez, ¿no? Ah, vamos bien, ¿eh? Pero- Veamos. pero- Vamos a explicar todo de una vez, miren. Vamos a partir por esta última pregunta con la respuesta correcta y de ahí vamos a ir retrocediendo a las otras preguntas. Primero, ¿cierto? El vehículo va a 10 kilómetros por hora, después aquí está doblando, ¿cierto? Sigue a 10 kilómetros por hora y sigue doblando a 10 kilómetros por hora y termina acá, ¿cierto? A 10 kilómetros por hora. ¿Eso fue con velocidad constante? con velocidad constante, no, po. Rapidez. ¿Con qué? Rapidez constante. Ya, muy bien. O Perfecto, ya sea, estamos más o menos claros. Miren, se los voy a explicar para los que todavía no captan esto. Cuando hablamos de rapidez, estamos hablando de esto. sí, Efectivamente, la rapidez es constante, como decía su compañero. Muy bien. Pero cuando hablamos de velocidad, hablamos de todo esto. Y esa velocidad con esa velocidad ya son distintas. Toda la razón. ¿Por porque qué? cambia el sentido, sí, porque es vectorial. Claro, cambia esto, la flecha, la dirección y el sentido cambiaron, por lo tanto son velocidades distintas. Bien, entonces vamos retrocediendo en las preguntas. Primero, nunca nada puede tomar una curva con velocidad constante. Con rapidez constante sí, pero no con velocidad constante, porque siempre que hay un cambio de dirección y sentido, la velocidad cambia. Eso implica que todo movimiento circular, todo movimiento, mezclé ahí, movimiento circular es acelerado. Vamos a retomar eso cuando lleguemos a los movimientos circulares. ¿Ya? Todo movimiento circular es acelerado, porque constantemente cambia su dirección y sentido. Porque la definición de aceleración dice que es un cambio en la velocidad. Volvemos a la pregunta 2. Cuando un vehículo frena, cambia su velocidad. Por lo tanto, en rigor, acelera. Bien, acelera. Y un vehículo que va a gran velocidad, que era la pregunta 1, a 200 o 500, póngalo, 500 kilómetros por hora, ¿eh? Por muy rápido que vaya, si esa velocidad no ha cambiado, no hay aceleración. Obviamente, para llegar a esa velocidad tendría que haber acelerado previamente, pero la pregunta era, ¿un vehículo va acelerado porque va a gran velocidad? No, No, que lleva una velocidad constante, por lo tanto no hay cambios, eso significa que no ha acelerado. ¿Se entiende todo eso? Sí, no, Sí, más o pues, menos. Bien, entonces, adicionalmente, le menciono que vamos a después a ponerle otros nombres a lo que es acelerado y a lo que es desacelerado.
Es decir, cuando aumenta la velocidad o cuando disminuye la velocidad. Ahí lo vamos a cambiar. Pero en términos generales, una aceleración es cualquier cambio de velocidad instantánea. ¿Ya? Veamos entonces, ¿qué posibles aceleraciones podemos encontrar? Bien, la aceleración depende de el módulo de la velocidad o de las velocidades y además de las direcciones y sentidos. Bien, no depende solamente me refiero al vector, no solamente depende de dirección y sentido hacia dónde se dirige el objeto. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Considerando el eje X como sistema de referencia. Vamos a analizar 4 casos. Vamos a correr un poquito allá. Sistema de referencia. Bien. Vamos a hacer 4 casos. El primer caso va a ser el siguiente. Vamos a colocar como una línea acá que va a marcar mi 0, ¿ya? Cualquier cosa que se mueva hacia un lado o hacia otro, o que es un vector, digamos, 0, ya no tiene dimensiones, horizontales estoy hablando porque estamos como referencia en el eje X, horizontales. De aquí salen los vectores y vamos a anotar 2 vectores. El primer vector que vamos a tener es este. Me falta algo adicional, lo voy a anotar acá abajo en todo caso, ¿eh? Esta va a ser la velocidad inicial que lleva el objeto. Bien. Y después de un cierto tiempo, vamos a ver que alcanzó esa velocidad. Recuerden que son vectores que nos están indicando... Gracias. Gracias. Que nos están indicando que hay una velocidad inicial menor a la velocidad final. Muy bien. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿La aceleración en este caso será positiva o negativa? Preguntó sobre la aceleración, profe. ¿Sí? La aceleración que produjo en este objeto. Porque, vuelvo a indicar, ese vector celeste indica que la velocidad inicial era menor que la velocidad final que lleva el objeto. ¿Bien? Por lo tanto, se produjo una aceleración, hay un cambio de velocidad. La pregunta es, ¿esa aceleración que se produjo es positiva o negativa? Es positiva porque va hacia la derecha, en aumento. Ya, es positiva porque va en aumento, vamos a poner mayor que 0. Bien. Y de acuerdo a lo que me acaban de contestar, ¿cierto? El vector aceleración iría así, hacia allá. ¿Ya? Va a la misma dirección. Ya, muy bien. Vamos a anotar aquí abajito la fórmula de aceleración media que no la anotamos y que es necesario para entender por qué da positivo, ¿cierto? Y analizar el resto de las posibilidades. Dice que es el cambio de la velocidad instantánea, es decir, velocidad final menos velocidad inicial en el tiempo, ¿ya? En un delta t o en un cierto tiempo. ¿Bien? La unidad de medida de esto, si recuerdan la primera clase, metro por segundo cuadrado. ¿Por qué digo la primera clase? La primera clase cuando nos conocimos allá en la sede. Porque ahí vimos todo lo que íbamos a ver en el semestre y vimos las magnitudes. ¿Bien? Vimos todas las unidades de medida y las magnitudes con las cuales vamos a trabajar. Y entre medio apareció aceleración que se medía en metros dividido segundo cuadrado en el sistema internacional. Mediante esa pequeña ecuación, si yo reemplazo valores acá, ¿cierto? Analizando velocidad final y velocidad inicial, la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Por lo tanto, este número se le resta uno más pequeño, el resultado va a ser positivo. Ahí está, ¿cierto? La aceleración es positiva, como estamos considerando el eje X, la aceleración al ser positiva significa que es hacia la derecha. ¿Ya? Ese es el primer caso. Vamos con el segundo caso.
dice lo siguiente. Vamos a tener una velocidad inicial así y una velocidad final así. ¿Cómo se le da la aceleración en este caso ahora? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿O alguien cree que es positiva? Sigue siendo positivo porque siguen teniendo el mismo módulo hacia el mismo lugar, por así decirlo. La misma dirección, perdón. La misma dirección y sentido, ¿ya? Claro. Muy bien, entonces tenemos dos opciones. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Apoyar a uno u otro caso? Bueno, según la fórmula que usted dio, sería negativa. Ajá, ya, entonces dos negativos. Gracias, Sergio, por el apoyo. Bueno, veamos, pues, efectivamente la fórmula nos va a decir la verdad en esto, ¿ya? Veamos, la velocidad final es el primer dígito que aparece acá y es más pequeño que el segundo dígito, que es negativo. Por lo tanto, al hacer la resta, efectivamente, la aceleración va a ser negativa. Eso significa que el vector aceleración va hacia el otro lado. Bien, y eso es lo que les mencioné hace un rato. No porque el objeto vaya hacia la derecha, la aceleración necesariamente va a tener que ser hacia la derecha. Aquí, ¿qué es lo que sucede con el objeto? Está frenando. Por lo tanto, la aceleración va en sentido contrario para justificar ese cambio de velocidad negativo, ¿ya? O que se vaya la velocidad disminuyendo. ¿Bien? ¿Queda claro eso, no? Repito, todo eso es en base al análisis que se hace con esta expresión que tenemos acá. ¿Ya? Y de ahí surge esa información, ¿cierto? Que la aceleración es negativa. Vamos con el siguiente caso. Son 4 más. Si no se da un segundito. Ahí sí. El siguiente caso. C. ¿Va qué pasó? Ah, estoy con el cuadro. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Un segundito, deja borrar esto. El caso C. Vamos a verlo de la siguiente manera. C. Vamos a tener aquí nuestra línea de referencia, ¿cierto? Y la velocidad inicial ahora va a ser acá, así. ¿Qué significará en términos prácticos eso? Perdón, la velocidad inicial es esto. ¿Qué significará eso en términos prácticos? ¿Que sea negativo? ¿Alguien me puede responder? En términos concretos, ¿qué significa que la velocidad sea negativa? Está viendo en el otro en sentido contrario nomás. Ah, perfecto. Que va en sentido contrario el objeto a lo que nosotros consideramos positivo. Claro. ¿Bien? Eso es lo único. Puede ir retrocediendo o va en sentido contrario derechamente. ¿Bien? Y la velocidad final va a ser esta. También en sentido contrario. Pregunta nuevamente. ¿Cómo es la aceleración acá? ¿Positiva o negativa? Es negativa. Positiva. Negativa y positiva. Ah, necesitamos un tercer dato entonces. Aquí está la fórmula por si acaso. Es negativa. Negativa. ¿Sí? Positiva, yo digo. Positiva, apoyo Max. Porque menos Profe, menos. ¿podemos ver un poquito más la pantalla para ver la fórmula? Porque menos es más. Sí, pues, pero el valor, o sea, la velocidad final está en negativo. Sí, es negativa. Entonces igual depende del... En todo caso depende del número. Bueno, veamos entonces.
La velocidad final, pueden ponerle números si quieren, pero siempre y cuando conserven esta condición. El vector final es más grande que el vector inicial en sentido contrario. ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente. Velocidad final es un número mayor pero negativo que va aquí. ¿Ya? Un dígito mayor pero negativo, ¿cierto? Que el velocidad inicial, que también es un dígito negativo. ¿Ya? Eso implica que este signo que aparece acá menos cambia a más. ¿Bien? Pero en cuanto a números, la velocidad final, el dígito es mayor que el de velocidad inicial. Por lo tanto, este tiene un negativo adelante, este pasa a ser positivo, el resultado va a ser una aceleración negativa, menor a 0. Si no lo visualizan, todavía pónganle números, cualquiera. ¿Ya? Pónganle, no sé, 5 a la velocidad inicial y 8 a la velocidad final. La resta les va a dar menos 3. O sea, indica que es negativo. ¿Ya? Eso significa que el vector aceleración va hacia acá. Muy bien. Y por último, el último caso, que ya se lo imaginarán quizás, es que la velocidad inicial sea esa y la velocidad final más pequeña. ¿Cómo será la aceleración en ese caso? Ahí sería positivo. Bueno, efectivamente va a ser positivo. Ustedes ya saben cómo hacer el análisis. Va en esa dirección en sentido de la aceleración. ¿Bien? Entonces, estos son los posibles casos de aceleración que podamos tener en términos de vectores. ¿Ya? Después lo vamos a ir repasando y lo vamos a tener que quizás recordar cuando veamos movimientos verticales. ¿Bien? Pero esos son los posibles casos que podemos tener en cuanto al vector aceleración. ¿Bien? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Vamos a hacer entonces 2 ejercicios y vamos a finalizar con esto. Vuelvo después si quieren a poner las imágenes. Los ejercicios. Y aquí surgen otras preguntas adicionales al mismo problema, así que ojo con eso. Yo les voy a ir relatando y voy a anotar los datos acá, ¿ya? Pero no escribir todo el problema. ¿Bien? Entonces, vamos a notar ejercicio. Dice el primero que un tren reduce su velocidad. Un tren reduce su velocidad de 60 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora en 8 segundos. ¿Ya? Un tren reduce su velocidad de 60 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora en 8 segundos. Evidentemente la pregunta es determinar. Perdón, ¿velocidad o rapidez? Ah, me gusta pensar. Buena pregunta, porque no dije hacia dónde se va. Pero pongamos que reduce su velocidad dirigiéndose hacia la derecha. Determinar entonces la aceleración media. Determinar la aceleración media. Bien, les doy 5 minutos. Les voy a tomar algo que un poco seca la garganta. Leche, por si acaso alguno pensó mal. Determinar la aceleración media. Entonces, 5 minutos, ¿En cuántos segundos dijo? 8 segundos. Ahí está anotado. En 8 segundos. Entonces, 5 Ojo con los detalles. Va a desaparecer
Yo me voy a desaparecer 5 minutos. ¿Ya? Yo me voy a desaparecer 5 minutos. Bueno, me voy a desaparecer unos minutos más para ir a tomar algo, pero vengo al tiro. ¿Ya? Resuelvan eso. De 60 a 20 kilómetros por hora en 8 segundos. Fíjate que sí me sorprendí, porque cuando tú me dijiste que te gustaba todo de Major Cup, pensé que mis amigos iban a incluir, o sea, what the fuck, explica. Fíjate que sí me sorprendí, porque cuando tú me dijiste que te gustaba todo de Major Cup, pensé que mis amigos iban a incluir, o sea, what the fuck, explica. Fíjate que sí me sorprendí, porque cuando tú me dijiste... ¿Alguien tiene resultado? A mí me dio menos 5 metros partido por segundo cuadrado, que era la unidad de medida. ¿No será 5.000 metros partido por segundo? Ahora estamos en kilómetros. Sí, eso estaba pensando, Y la ¿cachai? fórmula Pero en Yo metros. creo que hay que transformar los segundos. Yo lo Los calculé segundos en kilómetros. unos 60.000. Esteban, apaga el micrófono. Calculé Sí, 20.000 menos 60.000 dividido en 8. Me dio 20.000 menos menos 5.000 metros partido por segundo. No sé si metros estará por... bien. Sí, puede ser, po. Porque el profe en el ejercicio de ayer hizo eso. ¿Pero por qué metros? No, en la guía aparecía algo así. Porque transformaba de kilómetro a metro Y en la unos fórmula que ejercicios de dice ayer. es metros partido por segundo. Sí, po. Y Puede estamos hablando tener... de kilómetros partido por hora, entonces habría que transformar Tiene de que kilómetros. transformarlo a metros, sí o sí. Sí, po, de 20 kilómetros a 20.000 kilómetros. Y el otro 60 a 60.000 kilómetros. O sea, 60.000 metros. La fórmula viene predeterminada con metros. Sí, po. O sea, los kilómetros por hora habría que transformarlo a metros por segundo. O los segundos, transformarlo ahora. O los segundos transformarlo. Claro, tienes razón. Sí, pues una de las dos. Ya estoy aquí de vuelta. ¿Ya tenemos respuesta o no tenemos respuesta? $5.000 metros por segundo. 5.000 metros por segundo. Metros partidos por segundo cuadrado. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? Yo tengo menos 5 kilómetros por segundo, por hora. Menos 5 kilómetros por hora. Ya. ¿Alguien más? Todavía no tengo dos resultados iguales. Profe, los kilómetros por hora hay que transformarlos a metros por segundo para poder calcular.
o se puede hacer o los segundos hay que calcularlo a horas. O sea, Bueno, ¿cuántos segundos? ¿Cuántas horas son 8 segundos? Una cosa así. cualquiera de las dos opciones, ¿no? Escuché a un compañero de usted que dijo eso, ¿cierto? Efectivamente, pueden transformar los kilómetros por hora a metros por segundo o los segundos a horas, ¿ya? Cualquiera de las dos opciones es válida, porque la idea es siempre trabajar en unidades coherentes, ¿ya? Lo que, lo que mencionaban, sí, por ahí que está expresado la fórmula metros por segundo, claro, eso es el sistema internacional, lo que no quita que uno pueda trabajar en otras unidades de medida. Bien. Ahora, para el caso, quizás lo más adecuado sería o más fácil transformar los metros por segundo a kilómetros por hora, ¿ya? Debido a que los segundos va a quedar un número muy pequeño en cuanto a horas. ¿Mm? ¿Se entiende? Es un segundito que desapareció la imagen. Acá está. Según yo, son 48.000, puede ser, sí, 48.192 ¿Ya? kilómetros por segundo. Después vamos a tener que analizar qué significa el resultado que me están dando. ¿Ya? ¿Alguien más tiene algún resultado? Vamos a esperar uno más. Entre paréntesis, yo sé que algunos quizás no pueden leer no pueden hablar porque no tienen micrófono o lo que sea. Lamentablemente no puedo ver el chat sin salirme de la página. No sé cómo hacer para poder leer el chat junto con lo que estoy proyectando. Entonces recién me salí un rato y claro, vi que había algunos mensajes ahí que me estaban tratando de responder por chat. ¿Ya? Pido disculpas por no haberlos considerado, solo que no puedo leerlo con la pantalla puesta acá. Ya no logro hacer eso. Bien. Bien, no sé si hay algún otro resultado. Yo lo hice de otra forma ahora y me dio 1,38. 1,38. Sí, Ya. pero hice el cálculo de 40 kilómetros por hora, puse 40 por 1000 partido por 3600, que son los segundos. Ya. Y eso me dio 11,8. Y eso lo dividí por 8, que son los segundos, y me dio 1,38. Pero no sé en qué unidad. Ya. Vamos a ver, pues, vamos a ver. Bueno, yo lo que voy a hacer es transformar los dos a metros por segundo. ¿Ya? Lo que hizo el compañero recién no está malo tampoco, hacer la resta y transformarla a metros por segundo. También es válido. ¿Ya? No hay problema. Cualquiera de las dos opciones. Pero más que nada para identificar las variables que tenemos. La velocidad final son 20 metros por segundo. ¿Bien? Perdón, kilómetros por hora. Kilómetros por hora. ¿Ya? 20 kilómetros por hora. Esa es la velocidad final. Para traspasarlo a metros por segundo, se lo expliqué, creo eso es cierto. Esto es lo mismo que tener 20.000 metros, ¿cierto? Dividido por 3.600 segundos. No sé si alguien me da el resultado de eso, por favor, para tenerlo anotado acá. 20.000 dividido 3.600. 5,55 periódicos. 5,5 entonces, periódico. Ya. Metros por segundo, ahí quedó transformado. La velocidad inicial son 60 kilómetros por hora, que si lo transformamos nos va a dar 60.000 metros en 3.600 segundos. ¿Alguien me da el resultado de eso, por favor? 16,6 periódicos. 16,6 periódicos metros por segundo. ¿Ya? Entonces, ya con esos datos vamos a calcular la aceleración media, que dice que es el 5, perdón, sí, 5, vamos a colocar 56 para aproximarlo, metros por segundo, menos 16,67 también para aproximarlo, metros por segundo, dividido por 8 segundos. Y ustedes me dicen el resultado que da esto. Menos 1,38. Bien. Ahí sí. Menos 1,38. Me falta un signo. La unidad de medida falta. Está bien la chunta, pues, Cristian, tiraste como 3 resultados. Perro, hice cuatro ejercicios diferentes.
Hasta que llegue a ese. Bien, veamos la unidad de medida. Metros por En la segundo resta, cuadrado. muy bien, en la resta, a eso tenemos que llegar. En la resta nos queda metros por segundo, ¿cierto? Metros por segundo en la resta. 5,56 menos 16,67 va a dar metros por segundo. Y además eso está dividido por segundo. Por eso es que nos quedan metros por segundo al cuadrado, la unidad final. ¿Ya? Eso es. Ahora, quiero preguntarles que alguno, o que alguno me pueda explicar en términos prácticos, ¿qué significa ese menos 1,38 metros por segundo al cuadrado? ¿A qué me refiero en términos prácticos? Por ejemplo, veamos el dato de los 60 kilómetros por hora. ¿Qué significa, en términos prácticos, que un objeto vaya a 60 kilómetros por hora? ¿Qué significa eso? Que lleva esa es la rapidez instantánea que tiene. Ya, pero ¿qué significa eso en términos prácticos? ¿Qué significa que un vehículo vaya a 60 Que kilómetros está por hora? viajando 60 kilómetros en una hora. Ya, eso, La ¿cierto? palabra lo dice, sí, po. Cada hora que recorre, o sea, cada hora que pasa, recorre 60 kilómetros. 60 kilómetros, claro. ¿Bien? Eso significa. Ahora, lo mismo, para el caso de la aceleración, ¿qué significa ese menos 1,38 metros por segundo al cuadrado? Que se detuvo 1,38 metros en un segundo y hay que hacer la transformación ahora para cachar cuánto tiempo determinó perdón, cuánto tiempo pasó para llegar a esa velocidad de 20 kilómetros por hora. No necesariamente, pero casi lo dijiste, pero no lo dijiste al final. No, en términos prácticos, fue muy enredado un poquito lo que dijiste en relación a eso, pero el tiempo que se demora en llegar a los 20 ya lo tenemos, son los 8 segundos. ¿Mm? ¿Alguien más que me pueda decir qué significa ese menos 1,38 metros por segundo al cuadrado? En términos prácticos, ¿qué indica? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Es un movimiento que va disminuyendo, que se frena, ¿Ya? ¿Qué cosa va disminuyendo? el movimiento. Mm, La cantidad de metros. cantidad de metros. Es 1,38 metros que se está La deteniendo por cada aceleración, segundo. Bueno, la aceleración es 1,38. No. Vamos a tratar de ir juntando las respuestas que me han ido dando, ¿ya? Lo que disminuye efectivamente algo y ese valor me dice que está disminuyendo. ¿Y a razón de cuánto está disminuyendo? Eso es lo que me está diciendo ese número. Primero, entonces, para ir aclarando, ¿qué es lo que va disminuyendo? La rapidez instantánea. ¿Ya? La rapidez para el caso dijimos que es cierto que en cuanto a aceleración esto es velocidad instantánea y la velocidad del objeto, ¿cierto? Pese a que no les mencioné hacia dónde se dirigía, se lo mencioné así de pasada, que va hacia la derecha por decir algo, para indicar qué es velocidad. Bueno, disminuye la velocidad de 60 a 20. Eso es lo que está disminuyendo. Ahora, ¿a razón de cuánto disminuye esa velocidad? Vamos a considerar estos números de acá, los que tenemos abajo. Disminuye de 16,6 a 5,5. Es lo mismo que tenemos arriba. ¿Ya? Disminuye de 16,6 a 5,5 metros por segundo en 8 segundos. ¿Ya? ¿Qué significa ese número? Significa lo siguiente. Si ordenamos un poco los números, las unidades de medida, lo voy a escribir así. Metros por segundo dividido por segundo. Tiene un símil con esto que habíamos explicado, los 60 kilómetros por hora. Fíjense en esto. En vez de kilómetros, o metros podría ser, tenemos metros por segundo. Y en vez de hora tenemos segundos. ¿Se entiende? En vez de kilómetros, tenemos metros por segundo.
y en vez de horas tenemos segundos. Entonces, tratemos de interpretar ahora esto. Menos 1,38 metros por segundo cada segundo. ¿Bien? Significa, en términos prácticos, que el objeto, el vehículo, el tren para este caso, disminuye su velocidad en 1,38 metros por segundo cada segundo que pasa. ¿Se entiende eso? Vamos a explicarlo quizás con otro número. Lo voy a hacer acá arriba, miren. Con otro número vamos a inventar una aceleración. Supongamos que tenemos una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Supongamos que tenemos esa aceleración. ¿Qué significa eso? Si el objeto va a 60 metros por segundo, bien, esa sería su velocidad 1, por decir algo, en un tiempo 0. ¿Ya? Esa es la velocidad y ese es el tiempo. Después de que pasó un segundo, ¿qué velocidad va a llevar si lleva esa aceleración? Pasó un segundo, iba a 60 metros por segundo, pasó un segundo, ¿qué velocidad llevaría ahora? ¿33? 63 metros por segundo, muy bien. Porque cada segundo que pasa aumenta su velocidad en 3 metros por segundo. Al segundo número 2, ¿qué velocidad llevaría? 36. 66 metros por segundo. Y al 3. 69. Ah. Premio. Vamos a pasar al 4 para no quedarnos en ese. 72. Metros por segundo. ¿Se entiende, no? Eso significa ese número. Entonces, claro, nosotros hicimos el ejercicio, aplicamos la fórmula, hicieron buenas transformaciones, aquello de pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, llegaron a unos resultados, pero si no saben qué significa ese resultado, no tiene mucho sentido lo que acabamos de hacer. Por eso es que les decía, vamos a analizar qué significan los resultados que me están dando, porque me están dando resultados de miles de kilómetros por hora en cuanto a aceleración. ¿Ya? Entonces, raro el resultado, ¿se fijan? Significa que cada hora iba a estar variando su velocidad en miles de kilómetros por hora. ¿Bien? Así que es importante entender qué es lo que estamos resolviendo cuando hacemos o qué resultado obtenemos cuando resolvemos un problema. ¿Bien? ¿Se entiende eso más o menos lo que hicimos? Fíjense ustedes entonces, si tenemos este número 16,6 y le restamos 1,38, 8 veces deberíamos llegar al 5,5. ¿Ven? ¿Se entiende, no? Lo pueden restar 8 veces al 16,6, el menos 1,38 y van a obtener el 5,5. O aproximado, porque como están periódicos, van a llegar aproximadamente a eso. Si no hay otra duda, vamos al segundo problema. Que dice lo siguiente, para ir terminando, porque se me va el tiempo. Voy a anotar acá. Y cuando acá anoto los datos. Ejercicio 2. Dice... Un automóvil mantiene una aceleración constante de 8 metros por segundo al cuadrado. Mantiene una aceleración constante, sí, de 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Si su velocidad inicial era de 20 metros por segundo, ¿bien? ¿Cuál será su velocidad después de 6 segundos? ¿Cuál
¿cuál será su velocidad después de 6 segundos? ¿Ya? Dice acá, ¿Profe, me repite el enunciado, porfa? ya, dice, un automóvil mantiene una aceleración constante de 8 metros por segundo al cuadrado. Bien. Punto seguido. Si la velocidad inicial era de 20 metros por segundo al norte, que no me digan que no velocidad, al norte y oeste, dice al norte el problema. Pregunta, ¿cuál será su velocidad después de 6 segundos? ¿Ya? 5 minutos. Revisamos y terminamos con esto. 5 minutos. Ya, ¿estamos listos? ¿Tenemos respuesta? ¿66 metros por segundo? 66 metros por segundo. ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta? Para ratificar A mí me eso, dio ¿no? 68. 68. Sí, Ya. 68. ¿Alguno más entonces? Porque tengo dos respuestas distintas. Sí, profe, tiene razón, el 68, yo me equivoqué. 68. ¿Ya? Bueno, el que no obtuvo 68, vamos a revisar por qué no, y probablemente sea por un problema de despejar. ¿Ya? Vamos a escribir nuevamente la fórmula acá de aceleración. Vamos a revisar ahí que me quedo ahí para que no se confundan con nada raro. Ahí. ¿Cierto? La aceleración dice que es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo. ¿Ya? Eso es. Entonces, la aceleración es 8 metros por segundo al cuadrado. La velocidad final es la pregunta. Bien. La velocidad inicial es 20 metros por segundo y el tiempo 6 segundos. Bien, el despeje es de esta manera, por si acaso alguno se equivocó con esto. Se pasa primero multiplicando el 6 al 8 y luego se le suma, el 20. ¿Ya? Errores frecuentes, pasar primero el 20, después el 6 multiplicando, o incluso algunos pasan el 20 dividiendo. ¿Ya? Pero cuidado con esos detalles. Primero el 6 por 8, y voy a despejarlo acá. Este es el despeje correcto. 6 segundos por 8, me quedo por arriba.
Ese es mi perro que mete ruido. 8 metros por segundo al cuadrado dividido por... no, perdón, no dividido. Sumado. Más 20 metros por segundo. Ahí está entonces el despeje adecuado de la expresión que tenemos allá abajo. Entonces 6 por 8 son 48 segundos que tenemos acá. En el 6 se elimina con uno de los segundos que están al cuadrado ahí. Y finalmente nos queda 48 metros por segundo más 20, 68 metros por segundo. Y ahí está la respuesta correcta. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta entonces con esto? No. ¿Estamos claros todos? No, por ahora no. Ya, recuerden que yo les pego esta imagen después aquí mismo, inmediatamente, para que la tengan ahí si les falta escribir algo, copiar alguna cosa. Y el video prontamente se demora un poquito más, pero prontamente lo subo, lo comparto ahí por esta misma vía. Bien, voy a dejar de grabar y vamos a hablar un poquito de la evaluación de la próxima semana, ya para que vayan teniendo algunas nociones importantes.